Comenzamos la segunda parte del tema 10, de la semana 10, de Fundamentos de las Ciencias Sociales. Dentro del bloque de Historia del Arte, vamos a continuar con la explicación, la caracterización de los estilos de arte medieval. En primer lugar, vamos a ubicar cronológicamente cuáles son las principales etapas de la Edad Media, que cronológicamente oscila desde el siglo V hasta el XV, es la cronología más utilizada desde la desaparición, caída del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, entre otras causas externas, hasta el descubrimiento de América. Esas son las fechas, las cronologías más utilizadas, pero no son las únicas. Hay algunas propuestas más interesantes incluso que hablan del comienzo de la Edad Media con la irrupción del Islam en el siglo VII y del fin de la etapa medieval con la caída del Imperio Bizantino en 1453, precisamente por la toma de Constantinopla por los musulmanes. Estas tres etapas que tenéis en la pantalla son las más reconocidas por los especialistas. La primera etapa, la Alta Edad Media, la más lejana a nosotros, se situaría en unos llamados incluso siglos oscuros, en los cuales hay una fragmentación política de pequeños reinos y territorios tras la desintegración del Imperio Romano, del cual nacen pues, entidades político-administrativas de raíz germánica, a través, por lo tanto, del derecho germánico en las relaciones políticas y legislativas. Una etapa de plena Edad Media que podría nacer a finales del siglo X, siglo XI y que concordaría con el clásico concepto de feudalismo, que lógicamente tiene una aplicación política, una aplicación social y una aplicación económica, y que muchas veces se identifica como lo más esencial de la Edad Media, esa tripartición social, esa dependencia vasallática de los reinos y de los señores y vasallos, pero que tiene muchísimas más connotaciones, como veremos en el apartado artístico. Y la última etapa, la de mayor dinamismo, que es la Baja Edad Media, que hunde sus raíces pues, en mediados del siglo XIII con el desarrollo comercial, el desarrollo urbano, al que también aludiremos, y que plantea ya pues, unas directrices políticas donde se pueden ver las características de lo que conocemos como Estado moderno y que atribuimos precisamente a la etapa de la Edad Moderna, pero que tiene muchas connotaciones o tiene sus orígenes en estos siglos bajomedievales. Bien, ¿qué tipos de estilos, qué civilizaciones, qué características artísticas van a coincidir en estos 10 siglos? Pensamos que son 1000 años de medievo y evidentemente en cada espacio, en cada territorio, se van a dar unas condiciones político-económicas y sociales muy distintas entre sí. Las principales civilizaciones que coexisten durante este periodo, seguimos teniendo esa visión eurocéntrica pero más ampliada hacia el continente asiático, en Europa occidental con los reinos cristianos, lo que conocemos como la cristiandad latina, será el principal núcleo de análisis del arte medieval que vamos a ver. Hay un espacio heredado de esa división de 395, Teodosio, en el que divide el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues es heredero del Imperio Bizantino, de esta segunda acepción, de la parte oriental del Imperio Romano y por tanto de la parte oriental de la cuenca mediterránea, que será su ámbito de actuación dentro de lo que se conoce como la cristiandad ortodoxa.
La irrupción del Islam en el siglo VII, partiendo de la península arábiga y con una rápida expansión territorial por el norte de África, por el continente asiático y su irrupción en Europa, en especial en la península ibérica, hace sin duda otro de los estilos artísticos clave. Quedan fuera de este análisis, que debe ser muy escueto y muy sencillo, las civilizaciones hindú y china, que también merecerían sin duda nuestra atención, pero por problemas de espacio y de tiempo no vamos a incluir ninguna caracterización de sus obras. Bien, el primero de los estilos es el arte bizantino, que se ubica pues en la cuna de la civilización griega, en los Balcanes, en la península de Anatolia. Hay una gran expansión del Imperio bizantino, sobre todo en el siglo VI, con el emperador Justiniano, que trata a través del concepto de la renovatio imperii de reverdecer el antiguo esplendor del Imperio Romano, y hay una gran influencia bizantina y presencia durante unas décadas en la península italiana, especialmente en el núcleo de Rávena, y luego la influencia bizantina también se hace notar en la isla de Sicilia, en numerosas iglesias y edificios, pero ya de una forma posterior, de una cronología posterior. ¿Cuáles son las principales técnicas de la arquitectura bizantina? Evidentemente son herederos de las técnicas y las formas de elaboración de edificios romanos, y su mayor identificación y su caracterización principal es el uso de cúpulas, gigantescas cúpulas semiesféricas o bulbosas, como la que tenéis en imagen, que es la conocida iglesia de Santa Sofía de Constantinopla del siglo VI, que tiene también un sincretismo artístico y cultural muy grande, como podéis observar en esos medallones con grafía árabe. Y también es muy significativo como es un arte eminentemente religioso. Los principales edificios son iglesias y tiene evidentemente también influencia cultural en otros ámbitos, porque el arte bizantino es anterior al desarrollo del arte islámico o el arte eslavo. Pensamos en los países de Europa Oriental y en concreto en Rusia, como gran parte de la herencia arquitectónica nace en Bizancio. Otra de las manifestaciones artísticas del Imperio Bizantino muy características son los mosaicos. Mosaicos sobre todo de la primera etapa, en la cual se reflejan fundamentalmente los emperadores y sus familiares, son temas cortesanos, y se ve claramente la influencia del mosaico tardo romano. Y otra manifestación muy clave en el arte medieval bizantino son los llamados iconos, que son pinturas sobre tablas donde se refleja fundamentalmente a Cristo o a la Virgen. La segunda manifestación importante dentro del arte medieval es la islámica, que es una civilización, como ya hemos comentado, que nace en el siglo VII, que se desarrolla durante toda la Edad Media. Es un arte religioso y cortesano, y lo que realiza es una fusión de influencias de otras culturas, como ya hemos visto. El arte bizantino es una de ellas. Tiene una decoración profusa, muy rica, muy recargada, y el hecho de no plasmar la figura de su dios, de Alá, le hace recaer en una temática muy monótona de vegetales, de figuras geométricas, figuras caligráficas. Hay muchos pasajes del Corán, la obra religiosa por excelencia del Islam,
Y desde el punto de vista técnico, pues lo más característico y es muy fácil de identificar es el uso del arco de herradura, que no es tampoco una creación original islámica, sino que, por ejemplo, el arte visigodo ya lo utilizaba en sus construcciones. ¿Cuáles son los principales edificios medievales? Pues igual que en casi todas las civilizaciones antiguas y medievales, los edificios religiosos y civiles son los principales. Dentro de los religiosos destaca evidentemente la mezquita, que sería el equiparable a la iglesia cristiana, y los palacios. Vamos a ver un esquema de una recreación de la planta y la organización espacial de una mezquita. Tenéis ahí una planta cuadrada o rectangular en la cual hay un gran patio abierto y el edificio religioso en sí está lógicamente cubierto y destaca fundamentalmente el Harán o la sala de oración y otros lugares de oración como el Mihrab, que está orientado a la Meca, como todos sabéis, el Minbar, que era desde donde se dirigía la oración a los fieles, y el minarete, que es la torre exterior desde donde se hacía la llamada precisamente a la oración. Recordad los 5 preceptos del Islam, del creyente islámico, y cómo deben rezar 5 veces diarias. Desde el punto de vista técnico y decorativo, el exterior de los edificios islámicos es aparentemente austero, pobre. En cambio, esa riqueza artística se recoge en el interior, como podemos observar en este famosísimo lugar, que es la sala de oración de la mezquita de Córdoba, con sus dobles arcos de herradura. Es un auténtico bosque de columnas, y ahí sí que se concentra esa riqueza arquitectónica y sus elementos concebidos también en honor de la divinidad musulmana. En tercer lugar, entraríamos en la etapa del arte románico, pero hay que hacer un paréntesis porque hay unos siglos de transición entre el arte romano y el arte románico, que es propiamente del siglo XI. Por lo tanto, durante la presencia de los reinos y territorios de los llamados bárbaros, los reinos germánicos, el arte, las construcciones que se realizan son más toscas, pero sí que se encuentran elementos que el propio románico va a utilizar y encontramos distintos precedentes espaciales y cronológicos que son muy dispares entre sí, pero que podemos entresacar algunos elementos comunes. En primer lugar, el arte paleocristiano, que tiene una difusión sobre todo por la península itálica, por Oriente Próximo, y del cual arquitectónicamente se va a heredar el concepto de planta basilical. Recordad la basílica que veíamos en el tema anterior de Roma. El arte visigodo, del cual es muy característico también el uso de arcos de herradura, y son construcciones muy pequeñas, construcciones rurales, han sobrevivido realmente pocas iglesias visigodas. El arte carolingio y asturiano, que veremos a continuación, el arte otoniano en el Imperio alemán, y el arte mozárabe, que es característico de la península ibérica y que tiene elementos sintéticos precisamente entre el arte visigodo y el arte islámico. El contexto del románico, como hemos visto en la pantalla inicial, en la cronología, es en la consolidación de los estados cristianos dentro de ese contexto de feudalismo político y económico. Es el momento del auge de las órdenes religiosas, los cluniacenses y los cistercienses, en un contexto de fervor religioso, con el auge de las peregrinaciones a los lugares santos, Jerusalén, Roma y Santiago. Por lo tanto, tendrá mucha importancia no solo en la península ibérica, sino en toda Europa el Camino de Santiago.
Es el contexto también de las cruzadas de finales del 11 y comienzos del 12 para liberar los lugares de Tierra Santa de la conquista de los musulmanes, y los principales edificios, como no podía ser de otra forma, de arte románico son monasterios e iglesias. Bien, habíamos comentado que de los precedentes solo íbamos a detenernos en dos ejemplos, que son el arte prerrománico carolingio, por lo tanto el imperio carolingio heredero del reino de los francos, que tendrá luego pues, una influencia grande en la conformación de dictámenes feudales, en la conformación de esas relaciones feudo-vasalláticas, en el siglo VIII, siglo IX, y una de sus principales manifestaciones arquitectónicas es la capilla palatina de Aquisgrán, que era la capital de este imperio carolingio. A su lado tenemos una ilustración del prerrománico asturiano, del Monte del Naranco, cerca de Oviedo, en Asturias, Santa María del Naranco, que es un pequeño palacio donde parece que residían los primeros reyes asturianos. ¿Qué características comunes tienen desde el punto de vista técnico estas manifestaciones prerrománicas? Pues sobre todo es un arte muy rudo comparado con el arte clásico romano, del que heredan muchas de sus técnicas y elementos, como el arco de medio punto o las bóvedas de cañón, que aunque no se aprecian en la imagen, pero el interior de estos espacios arquitectónicos tienen esa solución espacial, aunque la distribución de los espacios es poco armónica, tanto en la proporción como en la simetría de los elementos construidos. Luego hay una decoración poco desarrollada, también tosca, que usa elementos geométricos y vegetales, medallones, en el caso del Palacio de Santa María del Naranco, y tienen una función sobre todo política, como utilizados como residencias palatinas o como sedes de estos territorios cuya evolución política no fue tampoco muy extendida, muy larga. Bien, dentro ya del románico, siglos XI y XII, como hemos comentado, necesitamos conocer las principales características de sus edificios. El edificio estrella es la iglesia, con planta de cruz latina, que se divide en 3 o 5 naves, normalmente, y tiene un transepto, que es el brazo corto de la cruz que atraviesa el brazo largo, y está rodeado por una girola, que es la cabeza de la planta de la iglesia, con capillas y ábsides. En el elemento exterior suele ser identificado por una torre campanario. Los muros utilizados son gruesos, es un arte en ese sentido muy, muy recio. Se refuerzan los muros por contrafuertes. Las cubiertas tienen, por lo tanto, bóvedas de cañón y de arista, y el uso del arco de medio punto. El arco romano, de ahí deriva la etimología de arte románico, es su principal característica. El empuje de los pesos arquitectónicos se realiza a través de columnas exentas, adosadas o semicolumnas, en torno a un pilar, que será el otro elemento de sustento. Los pórticos tienen una decoración con esculturas muy profusa, y hay numerosos elementos decorativos y vinculados a lo arquitectónico, como las arquivoltas, las dovelas, los tímpanos, que son las portadas de las iglesias. Se utilizan también los capiteles para plasmar escenas del Antiguo Testamento, los canecillos, las metopas. Es un arte, como hemos comentado, que se desarrolla en ese contexto de los caminos de peregrinación, va vinculado a ese desarrollo comercial tímido todavía en el siglo XI, de apertura, de movimiento, de relaciones entre los distintos territorios y ciudades,
y sus principales focos de irradiación son Francia, Borgoña, el norte de Italia y la península ibérica. El arte románico, que ocurrió de forma paralela a los fenómenos de renovación religiosa e intelectual, como ya hemos mencionado, y en estrecha relación con ellos, mantenía una identidad, una unidad profunda, conseguida a partir de numerosas diversidades regionales, como las que hemos mencionado, porque era un arte sagrado, expresado en todas partes valores y actitudes sociales ante el hecho religioso que eran muy similares. Como dice el medievalista Georges Duby, se trataba de ofrecer a Dios las riquezas del mundo visible. El gran arte era entonces sacrificio, más próximo de la magia que de la estética. Por lo tanto, la promoción de la arquitectura románica, como vemos aquí en los ejemplos de un interior de la iglesia románica, la nave central, esa bóveda de cañón con esos arcos de medio punto, es un espacio que aparentemente parece elevado, pero cuando lo comparemos con el siguiente estilo, con el estilo gótico, veremos cómo hay grandes diferencias entre ambos estilos. De la planta en forma de cruz latina, debemos comentar que precisamente ese simbolismo de plasmar la cruz cristiana refleja que la iglesia es el edificio religioso por excelencia y destina a mostrar cómo la ciudad terrestre a cuyo frente está el emperador es el reflejo del orden de la ciudad celestial. Por lo tanto, hay un simbolismo político-religioso también muy reseñable. Se emplean los viejos modelos romanos de planta central y basilical, como vemos, en este caso dividida en 3 naves, con una nave central más ancha y 2 naves laterales. Los pies de la planta de la iglesia románica es precisamente la fachada de entrada, puede tener hasta 3 fachadas o 3 entradas distintas en los brazos de la cruz y en los pies, y la cabeza de la iglesia es, como hemos comentado con anterioridad, la girola o deambulatorio donde se distribuían las distintas capillas, que también con una serie de orden numérico, simbólico, normalmente números impares, 5 o 7 capillas, donde se realizaban pues el culto a los distintos santos a los que estuviera encomendado cada una de las iglesias. Es también destacable el coro en el centro de la iglesia, donde se alza el crucero con esa torre campanario que hemos comentado también, y el uso de, como ya hemos dicho, de pilares y contrafuertes para mantener el peso, el gran peso de los muros. Es un arte poco luminoso en el interior, es más recogido que lo que veremos a continuación en el gótico. Respecto a la escultura, que hemos comentado que está muy vinculada a lo arquitectónico, se genera una iconografía con un mensaje que encarna un poder sobrenatural y tiene un sentido de enseñanza hacia aquellas personas analfabetas. Recordamos que ese analfabetismo en la Edad Media era prácticamente del 95-98% de la población. Solo los clérigos y algunos juristas o escribanos ya en la Baja Edad Media eran capaces de leer y escribir, y las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, las portadas en las iglesias tenían ese sentido didáctico de transmitir el mensaje de la palabra de Dios a los fieles. Esa representación de la omnipotencia divina que se refleja con el Cristo en majestad, y también esa representación teocrática del juez severo, del juicio final, de Cristo como juez de todos los hombres y mujeres de toda la humanidad,
en un final de los tiempos. Desde el punto de vista técnico, la escultura románica es de talla rígida y naturalista y se inspira, como no podía ser de otra forma, en la escultura romana. Se adapta al marco arquitectónico, en las arquivoltas, en los tímpanos, y es muy interesante el estudio de los rostros y las vestimentas. Podríamos decir que es un arte más tosco, si recordáis lo que veíamos respecto a la Grecia clásica, que decíamos que hay una etapa más arcaica donde el cuerpo está más estático, no hay apenas movimiento, es incluso geométrico a veces el tratamiento de la propia anatomía, del cabello, de las vestimentas, y se puede observar una pequeña evolución entre los siglos XI, XII y ya en el XIII, cuando esa transición al gótico está plenamente desarrollada, el cual adquirirán poco a poco una mayor comunicación entre los personajes representados que culminan en el gótico. Respecto a la pintura, se realiza la pintura al fresco en las paredes de los interiores de las iglesias. Predomina muchísimo la línea frente al color, una línea de trazo muy grueso, con colores planos también muy intensos, pero con ausencia de volumen, con ausencia de perspectiva, con imágenes poco expresivas, hieráticas y con temáticas fundamentalmente religiosas, pero algunas que reflejan también escenas de la vida cotidiana, como sucede con los calendarios agrícolas de la Colegiata de San Isidro de León, por ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de tímpano de una iglesia románica con una iconografía muy compleja, como veíamos en la corriente historiográfica de Panofsky, ¿no? Cuando hablábamos de la iconografía, que hay que tener un conocimiento profundo, lógicamente, ya no solo de las Sagradas Escrituras, de los pasajes del Antiguo Testamento, sino también de la simbología, que se refleja aquí, por ejemplo, con Cristo en Majestad y el Tetramorfos, ¿no? Con los 4 evangelistas simbolizados por los 4 animales, las distintas representaciones de los santos, los apóstoles, en numerosas ocasiones, la existencia del infierno y del cielo, por lo tanto de una contraposición entre cielo y tierra muy simbólica y que se mantiene durante estos siglos centrales de la Edad Media y continuará con ligeros matices en el gótico. En pintura tenéis aquí uno de los ejemplos también de San Isidro de León, el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidro de León, como son la Anunciación a los pastores, por lo tanto pasajes bíblicos, y como podéis ver, pues con un dibujo un poco tosco, con muchas imperfecciones técnicas en los movimientos, en los escorzos, en el análisis anatómico, en los rostros que suelen ser muy parejos y sin apenas detalle más allá de unos animales o unos atuendos que parecen que están flotando porque no hay una ubicación espacial muy patente. Entramos en la última etapa del arte medieval que vamos a analizar dentro de los reinos cristianos. Nos referimos al auge del estilo gótico, que aun siendo continuación del románico, utilizando prácticamente los mismos elementos arquitectónicos, sí que podemos atisbar una serie de diferencias en sus caracterizaciones principales. El contexto del desarrollo del arte gótico va vinculado sin duda al desarrollo urbano. El auge del comercio hace que exista un crecimiento urbano sostenido, donde las actividades económicas van a determinar una división social del trabajo muy grande, la existencia de oficios muy minuciosos en cada uno de los procesos artesanales, especialmente en las actividades textiles, en la existencia de cofradías, la existencia de gremios que se agrupan
con una normativa muy estricta. Es el contexto de las grandes relaciones comerciales e intercambios mercantiles entre ciudades, incluso entre continentes. Es en la época de los viajeros de europeos hacia Asia, la ruta de la seda, etcétera, etcétera, y en las cuales precisamente la figura del mercader va a traer una serie de novedades: el fomento de nuevos medios de transporte, la navegación, los medios de pago a través de la aparición de los primeros bancos, el crédito, la reunión de ferias, especialmente pues en Francia, las ferias de Champaña o las ferias de Medina del Campo en la península ibérica, como referentes comerciales anuales que tenían una duración entre 15 y 30 días, y realmente había una ebullición económica muy importante. ¿Cómo se caracteriza la arquitectura gótica? ¿Qué vemos de distinto, de evolución, de transformación, de cambio respecto al románico? Bueno, en primer lugar, este contexto que acabamos de describir, esa expansión comercial, urbana de Europa. Dirá el historiador Jacques Le Goff que es el paso del tiempo de Dios al tiempo de los hombres. Será el tiempo del mercader, que puede jugar precisamente con las ganancias económicas, precisamente brindándose del tiempo desarrollado, de los desplazamientos, de los intercambios entre ciudades o territorios con distintas monedas, incluso con esos créditos, jugando por lo tanto con la ganancia, con la abundancia que le ofrece ese precapitalismo que han subrayado algunos autores, y que se plasma pues en la construcción de grandes catedrales urbanas cuya duración oscila entre pues 80 y 120, 150 años en ocasiones, y que es el reflejo de la construcción de la Jerusalén celeste, es el reflejo de la perfección divina. Por lo tanto están erigidas a Dios, es en homenaje a Dios. Estamos en una sociedad teocéntrica, en una sociedad teocrática, pero también teocéntrica, donde todo gira en torno a lo religioso, a la figura divina. Y desde el punto de vista espacial, la planta es casi idéntica a la románica, con una planta de cruz latina con 3 o 5 naves. Quizás en el gótico es más habitual observar ejemplos con 5 naves. La cabecera, que es el lugar de culto, el crucero, las naves. Hay un deseo de dar mayor transparencia, parece el muro más delgado, el espacio es muchísimo más luminoso, ingrávido, más alto que en el románico. Las bóvedas de crucería sustentan el soporte de las columnas, y hay apertura de grandes huecos a través de los arcos apuntados. Aquí hay uno de los elementos principales de diferenciación con el románico, que es la existencia del arco ojival o arco apuntado, que lo que nos ofrece es esa bóveda de crucería, como vimos en el tema 8, los distintos ejemplos de arcos y bóvedas. Podéis recordarlo en este momento para tener claro cuáles son las que utiliza el románico y cuáles son las del gótico. En los empujes hacia el exterior son característicos los arbotantes, son contrafuertes mucho más livianos que en el románico, y en la fachada pues hay una organización muy similar a la vista y explicada en el románico, con una distribución interna muy armónica, muy equilibrada, también con una temática religiosa. En estos largos procesos constructivos que ya hemos comentado, es reseñable observar esa división del trabajo artesanal. Estamos hablando de artistas artesanales, anónimos, del empleo de numerosas máquinas, de sillares de gran tamaño,
A todos nos viene a la cabeza la recreación de la novela histórica de los Pilares de la Tierra en este momento. Os voy a recomendar sin duda, pues, por ejemplo, la lectura de la obra de Georges Duby, El tiempo de las catedrales, pues, en las cuales se contextualiza todas estas cuestiones que hemos visto. Y no solo hay edificios religiosos, sino que también entre los civiles podemos enumerar distintos castillos, palacios, lonjas para las transacciones comerciales o ayuntamientos. Aquí tenéis el alzado ideal de una catedral gótica, podría ser cualquiera de las catedrales francesas, que es de donde surge el gótico, en la Île-de-France. El gótico tiene una expansión mayor que el románico. Ahí se puede observar el gótico en la península ibérica, en Italia, en Inglaterra, en el Imperio Alemán. Y tenéis ahí la distribución de las principales partes de la catedral que hemos comentado, esos grandes rosetones en las fachadas, el uso de pináculos que son con estas pequeñas cúpulas de forma triangular, los pórticos, que suelen ser 3, el uso de las vidrieras dentro del arte gótico es también muy característico, que tamizan la luz a través de los colores de sus cristales, etc. Aquí tenéis ejemplos de arte gótico civil con ayuntamientos en Italia, en Flandes, en Bélgica, el Palacio Ducal de Venecia y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Hay que recordar que en este contexto de desarrollo urbano es el momento también de desarrollo de instituciones. Realmente se habla del origen de Europa en estos siglos bajo medievales, y hay instituciones que se mantienen hoy día, lógicamente con muchísimos matices y muchísimas transformaciones, como pueden ser los parlamentos, las reuniones de cortes que se llamaban en la península ibérica, el Parlamento británico, la Dieta alemana, los estados generales en Francia. Es también el momento de aparición de las primeras universidades, la de París y Bolonia, donde las facultades eran agrupaciones de maestros y alumnos de una misma disciplina. Los principales estudios eran las artes, el derecho, la teología y la medicina. Es el momento de la importancia institucional de los concejos. Los concejos son el origen o el precedente de los ayuntamientos, por lo tanto es la organización municipal que tiene sus propios fueros, sus propias leyes, sus propias normas, por lo tanto tienen una autonomía, aunque existían muchas ciudades vinculadas a la monarquía, las llamadas ciudades de realengo. Entonces, por lo tanto, sin duda el gótico es un arte más urbano respecto a podríamos catalogar de arte rural el románico, en el sentido de que no necesita grandes núcleos de población para desarrollarse. Y respecto a la escultura y la pintura, para finalizar esta visión del arte medieval y del arte gótico, vemos cómo la ornamentación escultórica de las portadas de las iglesias, de las catedrales, sobre todo en época góticas, pues sigue la línea del románico, aunque vemos algunas novedades. En primer lugar, hay una expresión sentimental, más humana, y una relación entre las distintas figuras que no existían en el románico. La escultura ya no está tan sometida a ese marco arquitectónico. Vemos en el ejemplo fotográfico como los ángeles y las figuras parece que están conversando, tienen una posición más naturalista, más que remite a esa escultura clásica romana. Aparece la figura de la Virgen como uno de los temas esenciales, además de otros más clásicos sobre la propia vida de Cristo, el juicio final, la presencia de los apóstoles. Hay también escultura exenta con variantes en distintos
territorios se desarrolla la escultura funeraria y en particular la cuestión de los retablos para decorar de forma frontal los altares de las iglesias y catedrales. Y respecto a la pintura, observamos tres tipologías, que son las murales, las tablas y las miniaturas. Para finalizar, aquí tenéis dos ejemplos de lo que acabamos de escribir, esa escultura con mayor expresividad, la Virgen con el Niño, la adoración de los Reyes Magos, en este caso. Veis que casi se podían confundir con esculturas clásicas, esculturas incluso helenísticas, sin tanto movimiento, es cierto, pero con una expresividad, un sentimiento notablemente mayor que en el románico. Y la pintura gótica, que será el preámbulo, el precedente de la explosión artística del Renacimiento, pero claro que es una explosión progresiva, como veremos en el tema siguiente, porque ya hablamos de un 200 a veces, y sobre todo de un 300, en el siglo XIV, donde se pueden observar las novedades y la evolución en la representación pictórica, aunque lógicamente no alcanzan todavía ese grado de perfección técnica a través especialmente del uso de la perspectiva, que será uno de los grandes logros del Renacimiento y de la pintura renacentista. Continuamos, por lo tanto, con la evolución de la historia del arte en el próximo tema, conectando con ese contexto artístico y cultural de gran resonancia que es el Renacimiento. Muchas gracias.